serie de webinars que vamos a realizar durante todo el año. Pueden estar muy atentos a nuestras redes sociales, que vamos a seguir publicando toda la información para los demás webinars que se puedan unir, igual varios temas de ingeniería, concursos, que son muy interesantes y que pueden verlos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Fernando Bosques y junto con mis colegas igual del team vamos a ser los moderadores de este webinar. Pero previo a dar inicio a la conferencia, voy a darles ciertas pautas a seguir para que se tenga un buen desarrollo de la presentación. Primeramente, por favor, solicito a todos los participantes que desactiven sus cámaras y micrófonos durante toda la presentación, para de esta forma evitar interrupciones o interferencias con el ponente. Y como segundo punto, todas las preguntas se las van a realizar al final de la presentación. Y para poder agilizar este tema, les solicito que las preguntas las envíen por chat. Nosotros, los moderadores, nos encargaremos de organizarlas y plantearlas al final al ponente. Bueno, ya con todas estas pautas e indicaciones que deben considerar, podemos dar inicio a nuestro primer webinar. Primeramente vamos a hacer una presentación formal de quién es nuestro ponente. Jorge Luis Cepeda es ingeniero mecánico, máster en ingeniería automotriz, con un enfoque especializado en ingeniería de simulación y diseño robusto, obtenido en el Tecnológico de Monterrey, y además es magíster en administración de empresas. Es cofundador y gerente general de COINAV del Ecuador S.A., donde aplica la tecnología avanzada de ingeniería de simulación en la ejecución de ensayos estructurales de volcadura e impacto en autobuses, con el objetivo de verificar los diseños de autobuses que circulan en el Ecuador y Latinoamérica. Actualmente es docente de la Cátedra de Diseño Mecánico Asistido por Computador en la Maestría de Diseño Industrial y de Procesos en la Universidad Internacional SEC del Ecuador. Bueno, sin más preámbulos, por favor, Jorge, tienes la palabra y podemos dar inicio a nuestro webinar. Muchísimas gracias, Fernando. No sé si es que se me puede escuchar bien, ¿sí? Muchísimas gracias, Fernando, a toda la organización ASME de Latinoamérica. Para mí es un honor haber recibido la invitación de ustedes y siempre con muchísimo gusto el poder compartir con ustedes un poquito de la experiencia que hemos ido ganando y desarrollando en estos años. Simplemente como un detalle, yo también fui parte de la organización ASME hace ya varios años en realidad. También fui presidente, también intentaba conocer muchas otras cosas acerca del mundo de la ingeniería y pues precisamente ese es el objetivo de esta charla, ¿no? Es que ustedes conozcan hacia dónde está yendo la ingeniería, hacia dónde está yendo la tecnología, pero sobre todo hacia dónde poder encaminarse ustedes. Muy interesante también, ¿no es cierto? Hacia dónde poder encaminarse ustedes en esta carrera suya, en este camino suyo que es su carrera de ingeniería. Porque a final de cuentas, serán ustedes ingenieros mecánicos, serán ustedes ingenieros electromecánicos, la profesión que el título diga, pero esa misma profesión la hacen ustedes. Y esa misma profesión, a través de su desarrollo profesional, es la que les lleva a... Ahora sí, bueno, vamos a retomar, vamos a empezar desde el inicio lo que estaba diciendo. Realmente no dije mucho, sencillamente estaba enfatizando el hecho de que con esta conferencia nuestro objetivo, el objetivo del grupo ASME que organiza esta conferencia, y también el objetivo de nosotros, mío, como expresidente del grupo ASME hace 20 años, y como profesional en ejercicio, pues es que realmente ustedes conozcan un poco más de cuál es el giro que se le puede dar a sus carreras, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes con su carrera de ingeniería mecánica, ingeniería electromecánica, la ingeniería que ustedes estén estudiando, que estén siguiendo? Si apenas están ingresando a la universidad, pues qué mejor. Esto va a servir de motivación para que continúen con mucho más ahínco, con mucho más empeño esa carrera, ¿no?
Y pues si es que están finalizando la carrera y han tenido ya una trayectoria en la ingeniería mecánica, pues qué mejor que con esto se abran un poco más de luces y quién sabe, pues un campo de aplicación de su campo laboral, ¿no es cierto? Perfecto. Listo. Empecemos un poco a hablar de tecnología de simulación, ¿sí? Ustedes están viendo mi pantalla ahora, por Facebook no están viendo mi pantalla, pero les voy a ir narrando un poquito acerca de lo que estamos trabajando y lo que estamos viendo en este webinar, ¿no? Bueno, dentro del mundo del diseño hay principalmente cuatro conceptos, cuatro dimensiones, las cuales se entrecruzan en una gráfica que estamos viendo en la pantalla. Para diseñar un producto, yo puedo especializarme en el diseño en sí del producto. El diseño en sí del producto. Puedo ser un diseñador. O puedo ser ya la persona que prueba digitalmente si este producto funciona. Este es el ingeniero de simulación, ¿sí? Este es el ingeniero de simulación. Entonces, si es que yo soy un diseñador de producto, si es que yo soy un designer, el designer lo que va a hacer, va a preocuparse es mucho de la parte ergonómica, de la parte funcional, de la parte formas, de la parte texturas, de toda la parte que llama la atención desde el punto de vista presentación del producto. Obviamente también desde la parte funcional, ¿no? Y si estamos hablando de que somos especialistas CAE, analistas de CAE, es decir, ingenieros de prueba de diseño, ingenieros que nos encargamos a probar diseños, a ver si funcionan, pues realmente lo que vamos a necesitar o vamos a ver es si es que un producto realmente funciona, ¿sí? Y aquí hay otras dos dimensiones dentro de este concepto de la ingeniería asistida por computador, que es precisamente los diseños en concepto y la validación de los diseños. Hablemos, por ejemplo, de un celular, ¿sí? Un celular cuando está en fase de concepción del diseño, el celular, los ingenieros lo diseñan dentro de computadores. Y antes, hace 10 años nada más, lo que se hacía es hacer un primer prototipo y verificar si este prototipo, por ejemplo, al caer al piso, no se rompa, o cómo se comporta al caer al piso, ¿sí? Eso sería pasar o estar en la fase de concepto de diseño, ¿no es cierto? Y la fase de validación precisamente es construir ya ese prototipo y hacerlo caer. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema con esta concepción? ¿Sí? Ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Pero aquí el problema es, imagínense lo caro que es construir un celular para hacer una prueba y para destruir ese celular, ¿sí? Imagínense cuán caro, por un lado, y cuánto tiempo lleva eso, ¿sí? Entonces, precisamente en ese punto quiero que ustedes estén centrados en esta charla y en todo lo que vamos a hablar conmigo, es el hecho de que con estas herramientas nosotros lo que podemos hacer es disminuir el tiempo de sacar al mercado un producto, ¿sí? Haciendo pruebas ya no físicas, ya no construyendo el teléfono para destruirlo, sino haciendo pruebas en computador. Ese es el core de la plática que vamos a conversar ahora y de las cosas que vamos a conversar ahora, ¿ok? Aquí les voy a hablar de varias herramientas. Estas herramientas que están viendo ahora en su pantalla son softwares. Son los softwares que nosotros utilizamos en el laboratorio de carrocerías, en el laboratorio de autobuses, ¿sí? Estos softwares son desarrollados por la empresa Altair, ¿sí? La empresa Altair. Y esta empresa, pues, tiene más de 30 años en el desarrollo de software y ha trabajado con industrias automotrices grandes, con industrias aeronáuticas grandes. Y lo principal de este software es que es muy fácil de usar, ¿sí? Ustedes habrán escuchado que hay muchos softwares en el mercado, pero siempre ahí el tema es el miedo nuestro a poder usar un software que es muy complicado, que es muy difícil. No, estamos hablando, por ejemplo, de lo que les estoy mostrando en pantalla, Inspire, que me sirve a mí cuando estoy yo en fase de concepto de mi diseño, ¿sí? Es un software muy fácil de usar, facilísimo. Y simplemente por nombrar ahora varias otras herramientas, estamos hablando de SimLab, que fíjense, SimLab ya es una herramienta, vamos a irla viendo en diapositivas posteriores, es una herramienta que ya nos sirve un poco más para el ingeniero CAE, el ingeniero que hace las pruebas, ¿sí? Está más centrado en hacer pruebas, más especializado en hacer pruebas, ¿ok?
Softwares como Compose y Activate son mucho de hacer pruebas. Hypermesh, este software también lo utilizamos mucho para probar autobuses, para desarrollar pruebas en autobuses. Lo utilizamos precisamente para eso, ¿no? Para hacer pruebas, ¿sí? Y hay un software que está justo en la mitad que se llama SimSolid. Pongan mucha atención y muy pilas, por favor, a estos dos nombres, Inspire y SimSolid. Son softwares que tienen esa característica que yo les contaba. Son muy fáciles de utilizar, muy sencillos de usar, de muy fácil uso. Entonces, eso va a ser una gran puerta de entrada para ustedes que están iniciando o que quieren especializarse en el mundo de ingeniería asistida por computador, aprender estos software. Muy sencillos. ¿Ok? Bueno, un poquito esto como introducción. A cómo es que ahora estamos desarrollando productos, ¿sí? Y es muy interesante esta diapositiva que ustedes ahora están viendo, en la cual precisamente ahondo un poco más en la problemática que les estaba comentando hace un momento, ¿no? En los años 80, y tenemos acá dos dimensiones, la validación de producto y el diseño de producto, ¿no? Ustedes como ingenieros pueden centrarse ya sea en validar productos, ya sea en diseñar productos, pero ambos tienen un tronco común, que es que ahora se puede hacer mucho más rápido en computadora, ¿ok? Fíjense, para diseñar productos, en los años 80, un 95% de productos eran diseñados a mano, como ustedes pueden ver acá, ¿no? 95% de productos a mano. ¿Y cómo eran probados esos productos diseñados a mano? Igual, un 95% de pruebas físicas. Tengo mi teléfono, lo tiro al piso, se rompió, no funciona. Regresa a diseñar a mano, a dibujar a mano, ¿no? Regresa a dibujar a mano, haz de los cambios que crees convenientes según tu criterio ingenieril y otra vez construye. Tíralo al piso, se dañó, no sirve. ¿Cuánto tiempo se pasa en esos procesos iterativos? Muchísimo, ¿no es cierto? En los 90, fíjense ustedes que ya ingresa en la parte de diseño el software CAD 3D, ¿sí? El software CAD 3D ya ingresa en los años 90 y ya tenemos también una incursión de simulaciones computacionales para hacer pruebas físicas, ¿sí? En los años 2000 se ve acentuado muchísimo esto, se ve muy acentuado esto, fíjense ustedes. Ahora ya los diseños manuales bajan casi a un 40% y las pruebas también bajan a un 40%, ¿sí? En los años 2010 hay una explosión. Ahora estamos aquí, fíjense ustedes, donde dice la marca Today, en los años 2020, prácticamente por acá. Entonces, cada vez estamos viendo que es necesario, o mejor dicho, es imprescindible, nosotros poder tener la capacidad de probar en computadora mucho antes de que nuestros diseños estén construidos. ¿Por qué? Porque ahí ahorramos tiempo, porque ahí ahorramos dinero y porque ahí es donde está el valor agregado del ingeniero actual en diseño y en simulación. Pues el poder predecir el comportamiento de un diseño para lograr que este diseño sea óptimo, ¿sí? Ahora, el diseño ya se basa en la simulación. Antes de hablar de optimización, por ejemplo, con varios profesionales que he conversado, y yo les decía, oigan, nosotros podemos empezar un diseño a partir de optimización. Me decían, no, pues ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tenemos que tener un diseño y de ahí optimizarlo. Mentira. Con los dos softwares que les nombré hace un momento, con Inspire y con SimSolid, nosotros podemos primero optimizar y luego diseñar, ¿sí? En el semestre pasado, en la maestría en diseño industrial en la UISEC, yo les propuse diseñar unas bicicletas a mis maestrantes. Y fíjense ustedes, no partimos absolutamente de nada más que una caja rectangular. Y de ahí se fue dando el diseño de una bicicleta, ¿sí? Entonces, aquí está el poder verdadero de estas herramientas que les quiero mostrar ahora. Y eso es lo que influye actualmente a la industria. Esta tecnología es la que influye en la industria. Poder, antes de diseñar, ya tener optimizado lo que tengamos en mente. Y a partir de ahí, fíjense ustedes lo que es la ventaja de tener ya un diseño que está optimizado y de tener un diseño que ya sabemos que funciona. Actualmente, o hace 10 años, en los 2000, el ingeniero diseñaba, pero si no simulaba, pues no sabía si iba a funcionar, ¿no es cierto? A final de cuentas no sabemos si es que se iba a funcionar o no.
¿sí? Pero en la actualidad ustedes ya pueden tener en sus manos las herramientas de diseñar y saber que funciona. Ese es el poder que ahora les entrega en la mano esta nueva tecnología, ¿sí? Avancemos un poquito más rápido. Tengo bastante material que mostrarles y nos vamos a quedar cortos en realidad con el tiempo. Con Fernando y con los organizadores ya hemos hablado para hacer varios webinars con esta temática muy interesante, ¿sí? Lo que les muestro ahora es un video de cómo es que nosotros empezamos el proceso de diseño. Cuando yo empiezo el proceso de diseño, a mí no me importa inicialmente qué forma tenga mi diseño. No me importa. Nosotros podemos tener diseños muy burdos como están acá, solamente líneas. Pero lo que yo necesito es, para empezar mi diseño, es precisamente cómo va a funcionar mi diseño o con qué condiciones se va a comportar mi diseño. ¿Qué carga va a soportar? ¿Qué velocidades a qué velocidades va a funcionar? ¿Qué peso es el que debe tener? ¿Qué espacio es el que va a tener, ¿no? Entonces, en función de yo poder recabar esa información, yo puedo hacer un buen diseño. Y ustedes van a ver que en función de yo tener solamente una idea muy vaga de mi diseño, yo puedo llegar a un diseño optimizado de esta manera. Fíjense ustedes, a un diseño optimizado. En Facebook ya les vamos a mostrar en un momentito cuál es el diseño optimizado al que estamos haciendo relación. Pero a final de cuentas, el diseño optimizado es un diseño orgánico, un diseño que parte de la tecnología llamada Generative Design, diseño generativo. ¿Y qué es el diseño generativo? Pues precisamente eso, un diseño optimizado desde un inicio. Un diseño que tiene formas muy orgánicas. Un diseño que a partir de la optimización, en la cual yo solamente he puesto el espacio que tengo, pero eso sí muy importante, las cargas. Muy importante las cargas. O sea, realmente acá es importantísimo que ustedes tengan la información completa para que puedan realizar un diseño de este tipo, ¿sí? Y en función de las cargas yo ya puedo tener diseños en donde mis pesos sean menores, muy bajos, muy bajos, pero que la resistencia de este diseño mío sea muy buena, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? Lo que quiero decir es que rompamos el paradigma del ingeniero, al menos de mi época, ¿no? De hace 20 años, 15 años, no tanto, no estoy tan viejo, 15 años, que rompamos el paradigma del ingeniero de hace 15 años de decir, ok, yo diseño y ojalá funcione. No, ahora yo ya puedo saber si funciona. Y es más, vamos un paso más adelante. Yo, a más de saber si ya funciona, yo ya puedo saber que mi diseño es óptimo. ¿Qué quiero decir con óptimo? Que pesa poco, que tiene muy bajo peso, muy bajo volumen, pero que resiste muy bien. Entonces, esa es una ventaja que ustedes como ingenieros o futuros ingenieros, invaluable, sépanla, por favor, utilizar de la manera más adecuada, ¿sí? Y ¿cuál es el otro paso? ¿Cuál es el otro paso que nosotros utilizaríamos para lograr cerrar el círculo de diseño? Es pues saber cómo se va a manufacturar. Nuestro diseño, ¿no es cierto? Pues nosotros también podemos simular esa manufactura de diseño. Nosotros podemos simular y con esa simulación de la manufactura de diseño podemos saber, bueno, en qué partes voy a tener problemas para que mi fluido, para que mi fundición, por ejemplo, me invento, pueda llegar, o qué temperaturas deba tener, o cuál debe ser el diseño correcto de los bebederos o de los rebosaderos para yo poder asegurar que mi diseño sea el adecuado. ¿Sí? Entonces estoy simulando también la manufactura, estoy simulando el concepto, estoy simulando el diseño como tal y estoy simulando la manufactura del diseño, ¿sí? Muy importante cerrar ese círculo. Perfecto. Bueno, ahora refiriéndonos un poco a las herramientas con las que podemos simular, estos procesos, y por favor, de nuevo les repito, ayúdenme si es que alguien está con los micrófonos prendidos, apáguenles por favor, ¿sí? Por favor les pido que apaguen los micrófonos a quienes apenas acaban de llegar,
bienvenidos, que nos están acompañando, apenas acaban de llegar, ¿sí? Por favor, apaguen sus micrófonos y todas las consultas las vamos a gestionar a través de los organizadores y las vamos a subsanar al final de la charla, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, voy a tratar de ser lo más conciso posible para pasar lo más rápidamente a sus preguntas y con sus preguntas pues subsanarlas de la manera más adecuada, ¿ok? Perfecto. ¿Cómo? O con qué, más bien dicho, con qué yo puedo hacer estas simulaciones que les conté hace un momento. Aquí estamos hablando de simulaciones de modelación de sistemas, es decir, simulaciones en las que yo puedo sacar qué cargas va a soportar. Estamos hablando de un brazo robótico, por ejemplo, ¿no? Un brazo robótico va a cargar una plancha de tol. Ok, yo debería saber qué peso es, o con qué peso va a trabajar, cuál es el peso de la plancha de tol, ¿no es cierto? Y con los programas Altair Compose, Altair Activate y Altair Embed, yo puedo precisamente hacer eso. Es decir, tomar mi modelo muy burdo, muy de primera mano, digamos, no un modelo trabajado, mi diseño de primera mano, simularlo y lograr obtener las cargas, lograr obtener las reacciones y lograr obtener las velocidades, las aceleraciones y todos los parámetros para yo poder hacer un diseño optimizado, ¿sí? Entonces, las herramientas recomendadas son las que les menciono: Altair Compose, Altair Activate, Altair Embed. Me sirven precisamente para esto, ¿sí? Sigo escuchando, por favor, micrófonos encendidos. Revisar, por favor, los micrófonos. Sigo escuchando micrófonos encendidos. Gracias por apagar, muchas gracias. Continuamos, ok. Una parte muy interesante es la parte CAD, ¿sí? La parte CAD. Y existe una herramienta que yo personalmente la utilizo mucho y con la que realizamos la parte preprocesamiento de los autobuses, que es Altair Inspire Studio, ¿sí? Es muy poderoso este software, tanto que a mí me permite realizar el modelado en 3 dimensiones de autobuses en un tiempo récord, en un tiempo muy rápido, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, acá inclusive hay modelos de automóviles. Este automóvil se lo puede modelar en un día, así renderizado tal como se presentaría para una exposición, renderizado, con una renderización automática y de alto nivel, ¿no? Entonces, Altair Inspire Studio, muy interesante software. Lo hemos probado ya un tiempito en el laboratorio y pues nos ha funcionado muy bien, ¿sí? Estamos desarrollando algunos proyectos en los cuales quisiéramos también mostrarles cómo modelar autobuses con Inspire Studio, cómo es que lo hacemos nosotros y enseñarles cómo es que lo hacemos nosotros para que ustedes los puedan replicar. Ese es nuestro objetivo también como empresa, ¿no? Tratar de que la tecnología obviamente no se quede en nosotros, sino enseñarla y que ustedes también tengan ese conocimiento, ¿no? Podemos hacer optimización de estructuras para lo que les decía, bajar el peso. Los ingenieros nos rompemos la cabeza tratando de bajar el peso de estructuras, ¿sí? Nos rompemos la cabeza. En buses bajar 100 kilogramos de la estructura de un bus o del peso de un bus es complicado. Pues para eso tenemos este tipo de herramientas que nos permiten optimizar, que nos permiten hacer optimización topológica de la estructura que yo tengo. No quitarle por quitarle miembros o no quitarle por quitarle espesor, no. Técnicamente modelar y técnicamente quitar los miembros estructurales que no me sirven, pero de una manera técnica, calculada. Eso es lo importante, ¿sí? No es que nosotros vamos a quitar sencillamente por quitar miembros estructurales o espesores o poner una forma orgánica bonita, no. Todo tiene que ser calculado y con estas herramientas que les estoy mencionando, pues esos cálculos sirven, ¿no? Y para diseño de mecanismos, siempre fue un apartado realmente complicado en mis épocas de estudiante, el diseño de mecanismos. No había una herramienta que a mí me permita modelar mecanismos en 3D y que me dé toda la información, ¿no? Aceleraciones, velocidades, las curvas. No había hasta que la tecnología actual nos trae varias de estas herramientas, entre las cuales Inspire Motion pues es muy buena, también la hemos probado en el laboratorio. ¿Ok? Perfecto. Un poquito
de la parte de manufactura, hablándoles rapidísimo. ¿Qué es lo que ustedes pueden simular en la parte de manufactura? Y es muy importante. Aquí un poco con la experiencia, cuando estaba en México en mi tesis de grado, también me pidieron hacer la simulación de la manufactura. Yo hice de proyecto de tesis el diseño robusto de la tapa de la bocina del parlante interior de un vehículo en México, ¿sí? Y ahí lo interesante era que la geometría era muy compleja. La geometría era complejísima, o sea, una geometría absolutamente compleja. Y había problemas de que estos speaker grills, que se llamaban speaker grills, se rompían muy fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Juntamente con el TEC de Monterrey, lo que hicimos fue trabajar en un proyecto integral de diseño robusto, hacer 300 ensayos simulados con los cuales determinamos la mejor geometría. Pero luego de esta mejor geometría, probamos cómo se comportaría la manufactura. Y esa manufactura pues fue hecha precisamente con estas herramientas. Nosotros probamos la extrusión, la simulación de extrusión de polímeros. ¿Sí? Esa herramienta, la extrusion, la que se llama Inspire Extrusion Polymer, fue la que yo usé particularmente en ese proyecto en el año 2011, ¿no? Hasta donde sé, iba a ser patentado esos diseños, perdí conocimiento de eso, pero lo interesante fue eso. Pudimos hacer 300 pruebas simuladas y también unas cuantas pruebas más de manufactura, pero realmente ya sabíamos que ese diseño funcionaba, ¿sí? Igual con estas herramientas que les presento ahora, ustedes pueden hacer fundición, ustedes pueden hacer conformado de metal, ¿no? Ustedes pueden hacer extrusiones tanto de metal como de polímero, pueden hacer moldeado. Y ahora, algo muy interesante, está en boga la impresión 3D, impresión y manufactura aditiva, ¿sí? Y hay un problema con la manufactura aditiva, es un problema, digamos que grave. Los software de manufactura aditiva me simulan cómo es que va a repartirse mi material, pero no me hacen una simulación termomecánica. A veces lo que sucede es que cuando yo estoy trabajando una pieza en impresión 3D, la pieza se me cae, ¿sí? O una parte de la pieza sencillamente no pudo sostenerse y se cayó, o por el calor concentrado no soportó y se rompió. Entonces, es muy importante para nosotros las geometrías que diseñemos, poder simularlas. Y esa simulación, una vez que tengamos la simulación, que sepamos que ya va a funcionar esa pieza en nuestro software, en nuestro simulador, pues mandarla a imprimir. Si no, es un desperdicio de material, es un desperdicio de alambre o es un desperdicio de cualquier materia prima que estemos usando. Sí. Entonces, muy muy importante y muy aplicable esta simulación de manufactura aditiva, simulación de impresión 3D. Perfecto. Continuamos. Vamos a ver un poco más de herramientas que quiero mostrarles. Como les digo, a final de cuentas, esta primera sesión de webinar es para que ustedes se motiven. En nuestra segunda sesión de webinar, yo les voy a mostrar el proceso que hacemos exactamente en COINAP para lograr simular autobuses y para hacer el primer laboratorio de ensayos estructurales de autobuses acreditado en Latinoamérica, ¿sí? Eso vamos a dejarlo para una segunda parte, para un segundo webinar. Pero en este webinar lo que yo les quiero motivar es qué es lo que podemos hacer con esta tecnología. Pues aprendámosla, ¿no? Aprendámosla. Y por favor, sus cámaras apáguenlas, sus micrófonos apáguenlos, por favor. Apaguen sus micrófonos, apaguen sus cámaras, por favor. Muchas gracias. Listo. Podemos simular el comportamiento de la suspensión de un vehículo. ¿Y por qué es eso tan importante? Una suspensión de un vehículo, cuando esté en fase de concepto, yo no tengo todavía la geometría final, como les había comentado. No tengo aún la geometría final. Pero, si es que yo puedo lograr simular el comportamiento de esa geometría preliminar, pues yo sabré ya las cargas a las que está sometida mi suspensión. Y yo sabré en función de esas cargas cómo distribuir de mejor manera el material para que esa suspensión funcione, ¿sí? Yo les muestro acá una suspensión en un terreno de pruebas.
una suspensión de un vehículo en un terreno de pruebas. Imagínense que es un vehículo de calle, o imagínense que es uno de estos famosos vehículos que se les pide que ustedes diseñen, ¿no? Entonces, esto lo podemos extrapolar a cualquier tipo de suspensión o cualquier tipo de proyecto que ustedes tengan, ¿no? Y lo interesante acá es que yo estoy obteniendo las cargas que surgen de esta pista de pruebas que está llena de huecos, que está llena de montículos. Esas cargas yo las puedo obtener y las puedo ingresar al software y con esas cargas diseñar. Fíjense ustedes qué aplicable y qué importante hacer un diseño con las cargas realistas. Si es que yo no tuviera esta facilidad de hacer un diseño, una simulación multifísica, pues yo tendría que estar estimando un poco las cargas y ahí es donde vienen las fallas en los proyectos de ingeniería asistida por computador. Es un tip que les doy. Lo más importante dentro de un proyecto de simulación es la estimación de las cargas, ¿sí? Eso es lo más importante, lo más caro, lo más difícil de obtener, el core del asunto. Claro está que ustedes tienen que poder representar de una manera adecuada la geometría dentro del software, pero si es que las cargas están mal, pues tengan por seguro que la simulación, aun cuando corra, aun cuando salga y aun cuando se vea bonito, pues los resultados de esa simulación no van a tener una aplicación práctica, ¿sí? Entonces, muy importante, ahora ya en el software, como les digo, yo puedo ya estimar esas cargas, recabar esas cargas, investigar esas cargas, sin tener que construir esa suspensión y ponerle acelerómetros, ¿no es cierto? También es muy aplicable dentro del campo de impactos, impactos de baterías. Las nuevas baterías eléctricas necesitan que tengamos una protección contra impactos porque sus celdas son muy delicadas, ¿no? Entonces, dos aplicaciones muy importantes en la parte multifísica. Y también ahora es muy interesante lo que podemos lograr con nuestra interacción con la parte electromagnética. Si tenemos por acá ingenieros electromecánicos o ingenieros eléctricos o ingenieros electrónicos, pues realmente para los mecánicos siempre fue una ciencia oculta la parte electrónica, electromagnética, ¿no? Pero ahora también nos dan la posibilidad a nosotros de poder interactuar con la parte electromagnética y que nosotros también tengamos muy, muy buen entendimiento. Por ejemplo, se me ocurre el tema de transformadores, saber cómo es que las espiras del transformador están transfiriendo ese calor y ese calor está siendo transferido y cómo están esos fenómenos termomecánicos interactuando para lograr que el transformador cumpla su función, ¿no es cierto? Entonces nosotros todo eso lo podemos hacer a través de un software y simularlo, y con estos resultados de estas simulaciones pues lograr que nuestros diseños sean lo más adecuados posible, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más podemos simular? Explosiones. Muy interesante simular explosiones, muy interesante. Muy interesante simular explosiones, ¿por qué? Porque de nuevo, es muy caro construir un vehículo blindado y probar el vehículo a ver si es que nuestro blindaje funcionó, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos, dentro de nuestro software, modelar el vehículo, simularlo de la manera adecuada y generar esta explosión. En función de la calidad de nuestra simulación, nosotros podemos saber si es que ese vehículo soporta la explosión a la que estamos diseñando. Muy interesante, ¿no es cierto? Estas son cosas que no se habían explorado antes, pero que estamos en capacidad de hacer si es que aprendemos el software adecuado. En este caso, HyperWorks, Altair está en la capacidad de hacer este tipo de simulaciones, ¿sí? O la parte fluidos. Muy interesante también la parte de fluidos, no se ha explorado. He visto por ahí algunas tesis en el Ecuador, no sé si en los países en donde nos están viendo haya ya investigación en la parte de buses y en la parte de fluidos. Hay muchísimo por hacer. La parte de fluidos yo siento que es uno de los apartados de la ingeniería asistida por computador en la que nosotros podemos aportar mucho porque falta mucho por explorar, ¿sí? Entonces, saber, por ejemplo, de un vehículo cuál es el coeficiente de arrastre, o de un avión, o de un dron, diseñarlo de manera adecuada para que su coeficiente de arrastre sea el mínimo, pues realmente es algo muy necesario que nos va a servir muchísimo, ¿no? También podemos simular los ABS, los airbags de cortina, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo, algo muy interesante, lo que yo les dije,
hacemos 300 simulaciones antes de construir un prototipo físico, pero es importante construir un prototipo físico. Siempre es importante validar el modelo de elementos finitos que ustedes tienen, ¿sí? Siempre va a ser importante eso. Es básico, es fundamental. Sin esa validación, el estudio, el modelo es simplemente un modelo que se ve bonito, pero con una validación técnicamente realizada, el modelo es, como dice la palabra, válido, ¿sí? He visto muchas tesis, he revisado muchísimas tesis, y lo que he visto es que estamos obviando el tema de validación de la malla, validación del modelo en sí, ¿no? Estamos obviando, o no lo hacemos de una manera técnica. En toda Latinoamérica podría decirlo, pero específicamente hablo del caso de Ecuador, ¿sí? Y ese es nuestro compromiso como una empresa dedicada a la ingeniería asistida por computador, precisamente, pues, educarnos y educar a nuestros futuros ingenieros o ingenieros para que puedan hacer validaciones adecuadas de sus proyectos, ¿sí? Podemos simular, esto es una compuerta de un oleoducto. También la complejidad que tiene un fluido como el petróleo, pues es muy alta y se la puede simular con los solvers, como el solver de Altair que se llama AcuSolve, que es un solver de elementos finitos. Es el único en el mercado que resuelve fluidos por elementos finitos. Y tiene sus ventajas, la convergencia es muy rápida. Los otros solvers comerciales resuelven por volúmenes finitos, ¿sí? AcuSolve lo hace por elementos finitos, ¿sí? Perfecto. Esto como ideas por acá. Avancemos un poquito más. ¿Qué más podemos hacer con esta tecnología? ¿Sí? Simulaciones de refrigeración de motores eléctricos. Ustedes ven que los motores eléctricos realmente son los que van a entrar en un futuro, ¿no? La tecnología eléctrica, ya sea para vehículos, ya sea para coches grandes, hasta para autobuses, pues realmente es una tecnología que está entrando y va a entrar en tanto y en cuanto el desarrollo de la tecnología de baterías pues siga su ritmo, ¿sí? Pero cómo refrigerar este tipo de motores también son proyectos en los cuales podemos entrar, ¿sí? Alguien por ahí me decía, pues, ¿cómo le vamos a poner el motor de una licuadora a un vehículo? No, realmente si ustedes ven en pruebas y en videos en internet, los motores de licuadora, como se les llama, tienen un rendimiento excelente y sabemos por definición que un motor eléctrico tiene una curva de torque y una curva de potencia planas. Es decir, no es como el motor a combustión, que yo tengo que llegar a determinada revolución para que me dé la potencia máxima o el torque máximo. No, el motor eléctrico es plano. Se prende y casi que con poquísimas revoluciones ya me está dando el torque máximo y siempre me da el torque máximo, ¿sí? Muy eficientes desde el punto de vista mecánico. Entonces, son dispositivos que pues tendremos que acostumbrarnos y tendremos que ya los tenemos dentro de nuestro ecosistema de la ingeniería y pues que tenemos que entenderlos cada vez mejor, ¿sí? Y por eso con estas herramientas ustedes pueden hacer simulaciones tanto del diseño en sí, del entramado del motor, como de la refrigeración de ese motor en caso de ser necesaria, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hablando de la parte electrónica, pues puede haber muchísimo campo para poder hacer simulaciones de refrigeración, simulaciones de ventilación, y donde entra mucho la parte de dinámica de fluidos, la cual como digo, yo siento que es un apartado en el cual hay mucho por hacer, hay mucho aporte por brindar, ¿sí? Ok, perfecto. Design Exploration, esto es algo súper interesante y algo les conversé ya acerca de mi tesis en México. Nosotros utilizamos precisamente esta herramienta para hacer una exploración del diseño. O sea, los 300 experimentos fueron planificados dentro de unas metodologías Six Sigma, Design for Six Sigma. Y nosotros podemos automatizar esa metodología Design for Six Sigma a través de Design Exploration y las herramientas que tiene internamente HyperWorks, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante saber esto porque luego uno puede estar hecho loco. Ah, no, pues tengo que hacer 300 experimentos a mano, créate un Excel de 300 filas por 300 columnas. No. Si nosotros podemos manejar de manera adecuada estas herramientas, pues es muy fácil y esto realmente reviste en tiempo del investigador, tiempo del ingeniero. Y ahora y siempre el tiempo ha sido
el más valioso y el más preciado de los recursos, y la idea es siempre ahorrarlo, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, un poco para nombrar las herramientas en las que hemos incursionado y ustedes tienen a la mano. Les dije que se memoricen este nombre, SimSolid, Altair SimSolid. Es una herramienta que hemos usado ya bastante en el laboratorio. Es una herramienta que realmente es una maravilla, es maravillosa por la sencillez y por la facilidad que a mí me da para realizar análisis estructurales, análisis no lineales y análisis en los que revistan mucho tiempo en otros softwares, pero que ese tiempo realmente me lo ahorro en SimSolid, ¿no? Estamos hablando del mismo, optimización de tiempo, que es el principal recurso. OptiStruct es el solver por excelencia de Hyperproxy. Nosotros lo usamos para resolver los casos en autobuses, para verificar si el autobús soporta la carga que le estamos proponiendo. Y este software también es líder en optimización, ¿sí? Líder en optimización. Y Radios es el que nosotros utilizamos para hacer las pruebas de volcadura, ¿sí? Las pruebas de volcadura. Aquí vemos un impacto entre dos vehículos y fíjense, ya el nivel de detalle que ustedes quieran ponerle a su modelo depende del diseñador, depende de ustedes a final de cuentas, pero podemos tener impactos entre vehículos muy simples, muy sencillos, o entre vehículos ya muy complejos que requieran la solución de una supercomputadora, que también se puede. Por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto para la realización de un impacto entre dos vehículos muy complejos y con muchísimos elementos, pues se pueden contactar conmigo y me dicen, ok, ya tengo el modelo, ayúdame para solucionarlo. Y nosotros lo podemos trabajar con las supercomputadoras que están tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Las de Altair me refiero. Y pues en el Ecuador también existen supercomputadoras que podrían estar al alcance de nosotros, ¿sí? Es un tema de conversarlo y de investigar un poquito más. En el Ecuador existen supercomputadoras que podrían estar al alcance de nosotros como estudiantes y profesionales, ¿sí? Perfecto. Un poco para hablar de manera súper rápida de la parte electromagnética. La herramienta que se encarga de la parte electromagnética se llama Flux, Altair Flux, y me permite hacer electromagnética de baja frecuencia, ¿sí? Electromagnética de baja frecuencia. ¿Qué significa electromagnética de baja frecuencia? Electromagnética dentro del espectro que nosotros podemos ver, y principalmente estamos hablando de motores, transformadores, inductores, electrónica de potencia, transformadores, ese tipo de interacciones electromagnéticas. En cambio, para interacciones electromagnéticas de alta frecuencia, como para antenas, cables, nosotros tenemos la herramienta que se llama Altair Freco, ¿sí? Para alta frecuencia. Y, por ejemplo, si queremos verificar qué es lo que podría pasar con la propagación de una onda, algo muy simple, muy sencillo que hicimos en la oficina es, ok, ¿en qué lugar vamos a poner el emisor de la onda de internet para lograr tener el mejor internet en la oficina o en una casa, ¿sí? Entonces nosotros podemos simular el foco de esa señal y a través de Altair WinProp podemos simular la propagación de esa onda. Y con la propagación de esa onda pues nosotros podemos hacer varias pruebas y podemos saber en dónde es la mejor ubicación para nuestro router de internet. O mucho más allá, para las empresas que se dedican a los servicios de telecomunicaciones, ¿no? ¿Dónde, en qué lugar de la ciudad poner antenas para que la señal no se vaya, para que sea la mejor cobertura? Pues con estas herramientas nosotros hemos trabajado para que las empresas tengan esta información. Y es muy interesante estas herramientas de propagación, de simulación de propagación de ondas. Entre vehículos inteligentes también se ocupa mucho esta herramienta, porque ustedes saben que ahora los vehículos van a estar conectados a través de sus propias señales electromagnéticas, y con WinProp nosotros podemos hacer la simulación de cómo estas señales se están propagando y cuál puede ser su alcance, ¿no? Perfecto. Listo. Un poco nos vamos a la parte más de movimientos. Ya hablamos de Inspire Motion, ya les hablé de que es una herramienta muy útil para mecanismos. Y
siempre que diga la palabra Inspire, ustedes van a saber que es una herramienta de fácil uso, de un uso muy fácil. Justamente ahora leía un artículo en el que mencionaba que la empresa Scania está utilizando Inspire e Inspire Motion para optimizar sus piezas. Si es que yo voy a poner en la página de Facebook, aquí para hacernos una cuñita, si nos permiten nuestros organizadores, nuestra página de Facebook se llama Ingeniería Avanzada Ecuador y tenemos un blog en el cual pues subimos noticias interesantes y relevantes. Es el primer y único blog de ingeniería en el Ecuador, pues hay algunos en Latinoamérica, pero lo que queremos es hacerles saber a ustedes y hacerles llegar de primera mano qué es lo que está pasando en el mundo de las simulaciones, en el mundo de la ingeniería asistida por computador. Y este artículo lo estoy preparando para subirlo a este blog, ¿sí? Ustedes pueden encontrarlo en Facebook, Ingeniería Avanzada Ecuador, y lo interesante de esto es que también pueden ir aportando y pueden irnos pidiendo a través de la página, oigan, queremos leer acerca de tal cosa, queremos saber acerca de tal cosa, o queremos un curso de X, Y, Z cosa, ¿no? Es muy importante esa comunicación. Y gracias a Dios, gracias a la tecnología a través de las redes sociales, pues podemos estar muy en contacto, ¿sí? Motion View y Motion Solve. Si es que Inspire les digo que son las herramientas más fáciles, las herramientas de entrada, con Inspire Motion e Inspire Solve son nuestras herramientas más poderosas y podemos hacer diseños, simulación de diseños realmente de vehículos ya construidos o a construirse. Realmente muchísimas empresas de fabricación, de diseño y fabricación de vehículos hacen el uso de nuestro software, de estas herramientas que ustedes tienen ahora al alcance, perdón, para desarrollar sus productos, ¿no? Perfecto. Un poco más hablando de la parte de fluidos muy rápidamente, lo que les comentaba. AcuSolve es el solver para fluidos y se basa en elementos finitos. Está basado en elementos finitos, es el único en el mercado que se basa en elementos finitos. O sea que resuelve de manera aproximada la ecuación de Navier-Stokes y hace fluidos incompresibles, transientes, multifase, interacción térmica y fluido-estructura, que es muy interesante. Por ejemplo, la parte de simulación de discos de freno, excelente va con AcuSolve. UltraFluidex es un software basado en las ecuaciones de Lattice-Boltzmann y es un software hecho para supercomputadoras. Es un software hecho para supercomputadoras, para la aerodinámica exterior, ¿sí? Pero de nuevo, como les dije, o sea, no es que porque no tenemos una supercomputadora en nuestra universidad o en nuestro trabajo, no tenemos acceso a ella, no, al contrario. En el Ecuador tenemos a través de universidades, a través de instituciones públicas, acceso a supercomputadoras y yo estoy seguro que en los países de Latinoamérica también ustedes lo tienen. Y adicionalmente, a través de Altair, nosotros tenemos acceso a supercomputadoras. Entonces, es un tema de que nosotros aprendamos bien a manejar nuestro software y tengamos nuestro modelo súper bien hecho. La solución simplemente es un día se envía el modelo y regresan los resultados y punto, tan fácil como eso, ¿sí? Entonces no veamos que como que es una traba o una supercomputadora, al contrario. Si es que en mi computador la simulación de la aerodinámica de un vehículo completo podrá demorar meses, pues realmente con un supercomputador esa simulación va a tomar de un día para el otro, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Y Altair NanoFluidX. Hay dos herramientas, UltraFluidX y NanoFluidX. NanoFluidX es un software basado en partículas. ¿Sí? Es un software basado en partículas. Lo que a mí me sirve muchísimo para simular la parte de lubricación. ¿Sí? La parte de lubricación. Hay ocasiones en que nosotros no sabemos cómo se va a comportar nuestro lubricante. Por ejemplo, un tren de engranajes, ¿no? Simulémoslo, veamos y pongamos todas las propiedades de nuestro lubricante y veamos qué es lo que sucede, ¿sí? Veamos qué es lo que sucede. A través de la simulación nosotros podemos tener una correcta perspectiva de cómo es que está funcionando nuestro diseño. Y si es que hace falta cambiar de lubricante, pues lo cambiamos. Pero al final de cuentas tenemos que tener el conocimiento de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no es cierto? Perfecto. Hablemos un poquito acerca de
HyperMesh. HyperMesh es la herramienta que nosotros usamos en el laboratorio para mallar autobuses. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Cuál es la principal ventaja que me da a mí respecto de otros softwares que no voy a nombrar? Realmente la ventaja de HyperWorks, de HyperMesh, es que a mí me permite tener el control de la malla. ¿Sí? A mí me permite tener el control total de la malla. Es decir, si en otros softwares yo lo que hago es aplastar un botoncito y se me malla, y si es que no pudo mallar el software, pues no puedo mallar, tengo que ver qué es lo que hago con mi geometría. Está muy compleja la geometría. Pues eso no sucede en HyperMesh. Con HyperMesh yo tengo la seguridad de que puedo mallar cualquier geometría por más compleja que sea, y yo puedo aplicar mis criterios de calidad de malla de manera adecuada, ¿sí? Mis criterios de tamaño de malla, por ejemplo, de manera totalmente adecuada. El tamaño de malla es uno de los criterios fundamentales para los análisis en elementos finitos, ¿no? El tamaño de malla es fundamental, y ustedes como ingenieros o futuros ingenieros tienen que saber exactamente por qué están usando tal o cual tamaño de malla, ¿sí? ¿Y cómo es que llegan a este análisis? Por las curvas de convergencia de malla, ¿sí? Eso pues podemos verlo, lo vamos a ver en el próximo webinar. Espero tenerles conectados. Pero aquí, como un adelanto nada más, si ustedes no tienen una curva de convergencia de su malla, pues a final de cuentas no saben si su malla es adecuada al fenómeno o no. No saben si están simulando el fenómeno de manera adecuada o no, ¿sí? Entonces, con HyperMesh yo puedo llegar a realizar ese estudio de convergencia de mi malla de una manera muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque el software es muy diseñado, está diseñado perfectamente para eso, para lograr que yo pueda realizar una convergencia de malla de manera adecuada, ¿sí? Esto hablando de HyperMesh. Hablando de SimLab. SimLab es un software que a mí me sirve para simular piezas muy complejas y básicamente en 3 dimensiones. Piezas en 3D de manera compleja. Por ejemplo, los componentes de un motor. Los componentes de una caja de cambios. Yo los puedo simular a través de HyperMesh, sí. Pero ya de una manera, con un flujo de trabajo pesado, los puedo simular de una manera adecuada a través de SimLab, ¿sí? SimLab me permite a mí igualmente aplicar criterios de malla, de convergencia de malla de una manera adecuada. Y yo puedo tener simulaciones como las que estamos viendo ahora y que en Facebook ya les voy a mostrar. Simulaciones que revisten el movimiento de una caja de cambios, los contactos que revisten el movimiento de la caja de cambios, y a su vez la refrigeración de esa caja de cambios y la lubricación de esa caja de cambios. ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro, no? Realmente eso era hace 10 años. Si ustedes me decían, simulemos eso, imposible, con las herramientas que teníamos antes. Pero ahora ya es posible. Ahora ya es posible. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve básicamente SimLab, para hacer simulaciones en 3 dimensiones que sean de alta complejidad. ¿Sí? Perfecto. Un poco aquí el proceso para mostrarles de manera rápida. Fíjense ustedes la complejidad de la geometría CAD de esa caja, de una caja de cambios. Muy compleja la geometría CAD, ¿sí? Con SimLab yo puedo mallarla de una manera rápida y de una manera que la malla converja, ¿no? De una manera que sea técnicamente bien hecha. Y luego de este mallado puedo hacer todas las corridas, todos los análisis que sean necesarios. ¿Para qué? Para que, como les contaba, si tengo que hacer 300 pruebas, pues hacer las 300 pruebas. Y esas 300 pruebas me conduzcan a mí a poder decir cuál es el mejor diseño para esa caja de cambios, ¿no? He sido muy recurrente en este tema, en esta charla. Para eso me sirve la herramienta. Si yo tengo que hacer 300 pruebas, pues las hacemos, pero antes de construir esa caja, que me puede costar X, Y, Z, cientos de miles de dólares, y luego que se destruyan esos X, Y, Z, cientos de miles de dólares, perfecto, hemos perdido dinero. Pero si es que esa construcción de esa caja de cambios demora 5 meses, ya esos 5 meses no se recuperan. ¿Sí? Esos 5 meses no se recuperan. Vendrá mi competencia de cajas de cambio que sí tuvo una herramienta de simulación y logró sacar en menos de 5 meses la caja, pues ya perdí el mercado. Y quebré. ¿Sí? Así de simple, pensando como empresa. Entonces, ahí está la importancia del uso de estas herramientas, ¿no? Perfecto.
Y ahora vamos a ahondar un poquito más respecto del nombre que yo les pedí que se memoricen. ¿Cuál era? Era SimLab, ¿sí? Esto que estamos viendo y que les voy a mostrar en un segundo también, esto que estamos viendo es un escenario móvil. Vamos a repetir este video. Es un escenario móvil. La cantidad de piezas que tiene esta estructura es enorme. Es enorme. Vamos a verlo de nuevo y atentos en Facebook que voy a subir el video en unos momentos también. Fíjense ustedes, es enorme la cantidad de piezas que tiene este escenario móvil. En cualquier software, sea cual sea, esto es un grandísimo trabajo para simular. ¿Sí? Es un grandísimo trabajo para simular. Estamos hablando de semanas o meses, porque hay tornillos, hay pernos, hay tuercas, hay chumaceras, hay elementos de refuerzo, hay elementos externos, elementos internos, refuerzos internos, refuerzos... Uy, hay una cantidad de miembros estructurales enorme y son semanas de trabajo en Maya. Pero nosotros lo hicimos con SimSolid y realmente trabajar en SimSolid es un ahorro de tiempo enorme. Es un ahorro de tiempo enorme, ¿sí? Trabajar en SimSolid es un ahorro de tiempo enorme. ¿Por qué? Y ahora les voy a explicar el fundamento técnico de SimSolid. Les voy a explicar el fundamento técnico de SimSolid. El fundamento técnico de SimSolid es que SimSolid no es un software que divide a mi geometría en elementos finitos, sino que cada pieza del ensamble, cada subensamble, lo toma como un elemento. Esa es básicamente el cambio de paradigma, el cambio de concepto que hace SimSolid, ¿sí? Ahora, no es que voy a dividir en mi número de elementos, como les dije hace un momento. No es que yo tengo que hacer mi curva de convergencia. Uy, no es que la curva de convergencia no funcionó. No estoy pudiendo encontrar el tamaño de elemento adecuado, ¿no? Olvídense con SimSolid. Con SimSolid, si es que las tesis que he visto hubieran sido hechas con SimSolid, pues ahí sí pasaban sin problema, ¿no? Porque SimSolid es una extrapolación del método de elementos finitos, ¿sí? En el método de elementos finitos tradicional, yo estoy limitado a ciertas geometrías de elementos. Mis elementos van a ser cuadraditos, mis elementos van a ser triangulares, mis elementos van a ser en forma de pirámide en 3 dimensiones. Pero SimSolid dice, no, toda tu pieza es un solo elemento. O si tienes un ensamble, cada pieza de tu ensamble es un elemento. O sea, los elementos para SimSolid tienen formas totalmente arbitrarias, ¿sí? Son elementos sólidos de formas totalmente arbitrarias. Entonces, fíjense ustedes, es una rotura de paradigma para todos. Y es una manera fácil de ingresar al mundo de elementos finitos. Por eso les decía, por favor, ese nombre, grábenselo. Ese nombre, grábenselo. Ese nombre, ténganlo presente. Y ese nombre, no lo olviden, porque va a ser muy importante para ustedes que quieren aprender, ¿sí? Perfecto, entonces, en tiempos, yo hice una prueba apenas, y lo hicimos precisamente con la clase de la maestría en diseño industrial. Una pieza que en Hypermesh demoramos 2 horas en simular, en obtener resultados, en SimSolid no pasa de los 10 minutos. Así de eficientes de este programa, ¿no? Entonces, es importantísimo que ustedes tengan todas estas herramientas a mano, ¿no es cierto? Y sepan que con SimSolid yo puedo diseñar mucho más rápido. Puedo hacer ensambles muy largos, puedo hacer cosas como las que mostré hace un momento y puedan realmente impulsar su productividad con resultados reales, con resultados correctos, porque luego ustedes van a decir, ok, es otro tipo de elementos finitos, ¿será que sí hace bien o será que no hace bien? Pues no, yo les voy a hacer llegar también estudios en donde se ve, en donde se evidencia que SimSolid la exactitud de SimSolid es excelente, es muy grande, ¿no? ¿Sí? Les voy a mostrar un poquito más de cosas. Bueno, es interesante analizar esta gráfica.
es interesante analizar esta gráfica. Les voy a explicar. En el momento en que yo tengo en un par de ejes cartesianos, en el eje vertical, el esfuerzo que yo tengo que hacer para modelar, y en el eje horizontal, la complejidad de la geometría, si es que yo me estoy moviendo hacia partes mucho más complejas, yo tengo que hacer muchísimo esfuerzo para modelar, ¿no es cierto? Y es una curva asintótica. A final de cuentas voy a tener diseños en los cuales el esfuerzo va a ser tanto que no me permita a mí modelar. O sea, demasiado esfuerzo no se puede simular, no se puede modelar. Y ahí es donde vienen las simplificaciones, ahí es donde yo tengo que hacer simplificaciones, ¿sí? Simplifícate los rounds, simplifícate los fillets, simplifícate los chamfers. Todo eso hay que simplificar en una máquina. Pero ¿qué tal si les digo que con SimSolid yo no tengo que simplificar nada? Sino que mi esfuerzo va a ser proporcional a mi número de partes, a mi número de conexiones. Pero no es que va a ser un esfuerzo infinito en algún momento, ¿no? No, sino que yo voy a poder simular. Entonces, esa es la ventaja de SimSolid. No tengo que aplicar tanto esfuerzo. Como les digo, de 2 horas de trabajo a menos de 10 minutos de trabajo, pues realmente es una disminución de esfuerzo grande, ¿no es cierto? Y esa es una invitación para ustedes, para que, sea por curiosidad, prueben este software SimSolid, ¿no? Me van a decir, no, pues es que tal vez no sea lo más exacto posible. Pues no, la verdad es que yo les puedo demostrar con datos que sí es muy exacto. Si ustedes se conectan a nuestra página de Facebook, Ingeniería Avanzada Ecuador, más a la noche les voy a subir un video en donde realmente se ve en los dos software, en HyperMesh y en SimSolid. Y ahí les voy a poner el tiempo exacto y las diferencias. Ustedes van a ver que son casi nulas, o sea, los resultados son casi que los mismos. Entonces, estamos hablando de un ahorro de tiempo. Les voy a poner un caso práctico. Si estoy diseñando, como les voy a poner en el video, es la tapa de un alternador. Si es que para yo saber si esa tapa funciona, necesito simplemente saber si funciona. Si tengo que invertir 2 horas o tengo que invertir 15 minutos, pues realmente voy a invertir los 15 minutos. Y después de los 15 minutos yo sé que funciona. En función de eso puedo seguir desarrollando mi diseño. Pero si es que a los 15 minutos veo que no funciona, cambio, hago una modificación en el diseño para que funcione. Esa es la idea de SimSolid, ¿no? Es mi software de primera entrada para ver si realmente mis diseños están funcionando o no. ¿Sí? Perfecto. La simulación del apriete de un tornillo es una simulación muy complicada. Es una simulación muy complicada que realmente lograr de manera adecuada con elementos finitos es muy complejo. Inclusive, si ustedes me dicen que sí, que vamos a prepararnos y vamos a desarrollar muchísimos cursos para lograr simular esto, pues realmente les voy a decir que es bien complicado. Vamos a tener que hacer muchísimas horas, ¿sí? Estoy leyendo algunos comentarios que me dicen que las diapositivas no se ven. Sí, ya les vamos a compartir las diapositivas en un momento. Por favor, denme un segundo, ¿sí? Entonces, es muy difícil hacer una simulación de apriete de tornillos, pero nosotros lo hemos logrado de una manera relativamente sencilla con SimSolid. De una manera relativamente sencilla. ¿Por qué? De nuevo, SimSolid tiene otro concepto, es otro paradigma. Y yo no les digo que para qué aprendamos de elementos finitos. Es necesario que todos sepamos de elementos finitos para usar estas herramientas. Pero si tenemos una herramienta que rompe paradigmas, pues qué mejor usarla para nuestro beneficio, ¿no es cierto? Y esta herramienta se llama SimSolid. Aquí, lo que a mí me permite es que la geometría yo no tenga que simplificarla, lo que les decía. Quítame por ahí esos chamfers, quítame por ahí esos fillets. No, la geometría como viene. La geometría es tolerante. Yo puedo hacer simulaciones con un CAD que no sea totalmente preciso y puedo hacer simulaciones de diseño, de varios diseños de una manera rápida. Lo puedo hacer de manera muy fácil. Entonces, esas son las ventajas de SimSolid, ¿no? ¿Sí? Y bueno, quedamos pendientes para un próximo webinar qué es lo que hacemos en el Ecuador y cómo en el Ecuador se aplica la tecnología en simulación. ¿Sí? Para eso es para lo que va a quedar pendiente nuestro próximo webinar. Y como dije, esta reunión, este webinar, lo que yo quise es motivarles a ustedes, hacerles saber cuáles son las nuevas herramientas que existen en el mundo de la simulación
Y pues en el próximo sí, meternos de cabeza a qué es lo que hacemos, a cómo lo hacemos y a cómo ustedes también podrían alcanzar ese conocimiento, ¿no? Entonces, voy a dar paso ahora a Fernando, a los organizadores, para poder canalizar algunas de los cuestionamientos y de las preguntas. No se vayan, por favor. Vamos a responder algunas preguntas que las veo por acá, pero bueno, las vamos a canalizar a través de Fernando y de quienes están organizando el evento. Fernando, por favor, ¿estás por ahí? Hola Jorge, ¿cómo te va? Soy Jess. Hola Jess, ¿qué tal? Yo anoté las preguntas que hicieron los muchachos y las voy a leer en orden, ¿ya? Ok. Primero, Raúl Montero preguntó, ¿se puede incursionar optimización en el rango plástico? La respuesta es afirmativa, sí, se puede incursionar en optimización en el rango plástico. Nosotros tenemos que tener las propiedades, eso sí, muy bien marcadas del material, porque las propiedades dentro del rango elástico las tenemos, se conoce muy bien, pero dentro del rango plástico depende muchísimo del material. Entonces, dentro del rango plástico lo que sí tenemos que hacer y tener es una curva adecuada de esfuerzo de deformación, y mucho más allá. Aquí la recomendación es tener curvas de esfuerzo de deformación con las velocidades de deformación en las que vaya a trabajar esa pieza, ¿no? Si es una velocidad muy alta, si es una velocidad muy baja, tenemos que tener esas velocidades adecuadas. Perfecto. Con eso espero haber respondido a tu pregunta. Jess, ¿tenemos otra más? Sí, tenemos otra pregunta más. La realizó Francisco Plaza. ¿Hasta qué punto se puede confiar en los resultados de una simulación hecha por computadora y cómo se pueden validar? Muy buena pregunta, muchas gracias Fernando. ¿Hasta qué punto se pueden confiar en los resultados de una simulación? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que el ingeniero haya realizado la validación y las curvas de convergencia de manera adecuada. ¿Sí? El software es un programa y está programado en función de las teorías de elementos finitos que han sido probadas. ¿Sí? Pero el software siempre está a merced de cómo sea el uso de este programa a partir del usuario, a partir del ingeniero. ¿Sí? Entonces, si es que aquí el ingeniero está haciendo un uso correcto y demuestra a partir de cálculos que existe una convergencia entre sus resultados y los resultados reales, una validación, una comparación con algún modelo real, pues entonces es totalmente confiable esa simulación, absolutamente confiable. ¿Sí? Por ahí es, y a lo que deriva esta pregunta es, ok, si estamos por ejemplo haciendo un vehículo en el cual no podemos volcarle, porque obviamente es lo que queremos evitar, no volcar un vehículo, pues podemos hacer comparaciones de este sistema con subsistemas y con elementos de ese vehículo, ¿no? Y a través de la bibliografía ustedes pueden ver que podemos extrapolar los resultados de un componente hacia un sistema total. ¿Sí? Si les parece, Jess, Fernando, voy a ir leyendo rapidito las preguntas que tengo por acá para poder contestarlas de manera más rápida, ¿ok? Por acá me dicen buenas tardes para los certificados. Bueno, Daniel Hernández pregunta, ¿qué herramientas brinda el software para trabajo colaborativo? Inspire brinda una herramienta que se llama Inspire Cloud, que está en la nube. ¿Sí? Entonces, por ahora Inspire, Hypermesh todavía no está ingresada a la plataforma, a la nube, está, hasta donde entiendo, por subirse a finales de este año. ¿Sí? Pero Inspire sí, tenemos una funcionalidad totalmente en nube, podemos trabajar en optimización y en diseño en internet sin tener que instalar el software, absolutamente colaborativa, y podemos trabajar distintas personas en el mismo software, ¿sí? Perdón. Entonces, afirmativo, existe esa herramienta ya dentro de HyperWorks, dentro de Altair. La convergencia del mallado en estos programas utiliza los mismos parámetros que otros softwares. José David Estupiñán pregunta, a ver, la convergencia del mallado no es un parámetro del software. La convergencia del mallado es
es un parámetro matemático. Es un parámetro que sea cual sea el software que estés usando, debes cumplir. Y esta convergencia de mallado, ¿qué significa? Esta convergencia de mallado toma a tu modelo como adecuado si es que tus resultados están alejados menos de un 5% del resultado teórico o del resultado exacto. ¿Sí? Entonces, sea que hagas con otro software, sea que hagas con HyperWorks, sea que hagas con Inspire, sea cual sea el software que uses, tú tienes que llegar a usar la convergencia del mallado para saber que este modelo tuyo está cercano a la realidad. De nuevo, la regla de dedo, en varios libros, en varias bibliografía que he consultado, lo que te dice es el parámetro del 5%, la regla de dedo del 5%. O sea, si estás alejado más de un 5%, mejora tu malla. Si estás dentro de un 5%, tu malla es adecuada. Entonces, tú estás haciendo correctamente tu modelado matemático. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de nuevo, la convergencia del mallado es un parámetro matemático. Es un parámetro de la malla como tal, no del software. ¿Ok? Perfecto. Rapidísimo, otra pregunta. Felicitaciones, muchas gracias. SimSolid se puede aplicar para el diseño de turbomaquinaria 100%. SimSolid hasta ahora, por el momento, es un software de diseño estructural. Entonces, en turbomaquinaria, si queremos hacer simulaciones estructurales, totalmente aplicable SimSolid. Hacemos también simulación térmica en SimSolid, entonces 100% aplicable para turbomaquinaria. Me gustaría que comparen con otros softwares de diseño CAD, CAM, CAE. Héctor Las Luisa, a ver, la comparación ahorita en este material que les he preparado no cabe porque a final de cuentas quería mostrarles cuáles son las herramientas que nosotros usamos. Yo sé que hay otros software de diseño que son mucho más usados que Altair HyperWorks, que Altair Inspire, ¿sí? Que Altair Inspire Studio, que es el CAD, que es nuestro CAD. ¿Sí? Lo que yo les he venido a resaltar acá y a mostrar es otras formas de hacer las cosas, ¿no? Por darles un ejemplo práctico, pero estoy hablándoles del año 2006, cuando yo me gradué, en la ESPE, donde yo estudiaba, yo hice una tesis de un análisis estructural de un bus. Siempre me gustaron los buses. Pero en esa tesis utilicé un software de elementos finitos, pero de elementos en una dimensión. ¿Sí? Elementos en una dimensión. Los elementos finitos para elementos en dos dimensiones, para elementos shell, por ejemplo, no estaban difundidos, o la tecnología no estaba, o no estaba al alcance de nosotros, o esta tecnología no alcanzaba el potencial, el poder, para lograr simular un bus. No sé si me expliqué. En otras palabras, se podía hacer en el software de elementos de 1D, pero no se podía hacer en el software de 3D, ¿sí? Entonces, ahora esos mismos softwares ya han mejorado sus capacidades, pero mal podría yo hablarles de software que no utilizo en el día a día, sino más bien de los softwares que yo utilizo al día a día y con los cuales hemos logrado ser el primer laboratorio de ensayos estructurales acreditado en Latinoamérica, ¿sí? Perfecto, Héctor, espero haber contestado tu pregunta. ¿Cómo se puede chequear la convergencia del algoritmo de optimización? Pregunta Raúl Montero. Pues la convergencia no va al algoritmo, la convergencia va a tu malla, la convergencia va a cómo estás utilizando tú el software de elementos finitos. Entonces, esta convergencia, más allá de cómo está el algoritmo que está programado y que es parte del know-how de las empresas desarrolladoras de software, van hacia qué es lo que hace el usuario, el ingeniero. ¿Sí? A nivel de Inventory Solid, hay muchos elementos finitos, hay módulos de elementos finitos, no son tan precisos. A ver, yo siempre hago una distinción cuando hablamos de software CAD. El software CAD, entiendo yo, que quiere hacer una entre comillas, facilitación de la tarea al diseñador. O sea, quiere que el diseñador también haga las veces de ingeniero CAE, como vimos al inicio de la presentación, en hacer simulaciones. Y está muy bien, ¿sí? Pero lo que no me permiten estos software CAD es realmente tener un control de la malla. Y el control de la malla es lo que yo necesito si es que yo estoy haciendo un análisis serio, ¿sí? Un análisis real, un análisis de verdad, ¿sí? De nuevo, estos software CAD
pueden ser no tan precisos, pueden sí ser precisos. Realmente no les he usado al fondo como para poder dar una respuesta categórica, pero lo que sí puedo decir es que no tienen un control de malla tan adecuado como sería necesario para hacer un ensayo. Ahora, si es que yo estoy simplemente probando mi diseño a ver qué tal sale, pues por ahí habría que monear un poco. Y aquí viene un concepto muy rápido que les voy a explicar acerca de elementos finitos. No sé si a ustedes les enseñaron. No sé si a ustedes, hijo de puchicas. Silenciado. A ver, regresamos. Sonido reactivado. A ver, estamos de vuelta. Por ahí una falla del internet. A ver, les iba a explicar respecto a esta pregunta de Freddy Pesantes. A nosotros nos enseñan en la universidad que un diseño o un modelo de elementos finitos, mientras más fina sea la malla, es mejor, va a dar mejores resultados. Pues déjenme decirles que eso es una mentira. No es verdad. Mientras más fino sea el mallado en un modelo de elementos finitos, no necesariamente va a dar el mejor resultado. Y para esto sirven las curvas de convergencia. Existe un tamaño de elementos para cada tipo de simulación que ustedes estén haciendo que da los mejores resultados. Y es tarea de ustedes como ingenieros, como diseñadores, encontrar ese tamaño. ¿Sí? El software no les va a dar el tamaño. Si por ejemplo le ponen, como aquí dicen en Inventor o en Solid, en Inventor le ponen un tamaño de elemento de 5, me invento, y luego le ponen en tamaño 1, pues el software te malla con tamaño 1, ¿no? Pero ¿cómo sabes tú cuál es el resultado real? Pues ahí viene el conocimiento que tienen que tener ustedes, y vamos a ahondar un poco más en nuestro próximo webinar. Ahí les voy a enseñar un poco más acerca de cómo poder hacer este tipo de análisis y saber si mi tamaño de elemento de malla que estoy usando es el adecuado. Ese problema, por ejemplo, en SimSolid no existe, porque yo no estoy mallando con cuadraditos. Toda la pieza es un solo elemento. Sí. Entonces, si esa pregunta va para SimSolid no aplica. Tú solamente coges mallas, aplicas cargas y resuelves. Esto se pierde totalmente en SimSolid. Otra pregunta de Alex Checa. ¿Se pueden realizar simulaciones de combustión en motores? ¿Y si han realizado? De combustión como tal, el módulo de combustión está llegando para HyperWorks a finales de este año. Para diciembre del año 2020 está programado el módulo como tal de combustión. Pero hemos realizado pruebas de transferencia térmica con un foco de temperatura. Se puede, digamos, reemplazar para efectos de estudiar esfuerzos y temperaturas, se puede reemplazar en sí el fenómeno de la combustión. Entonces aquí mi contrapregunta sería, ¿qué es lo que queremos estudiar en un motor? ¿Queremos estudiar como tal la combustión? Si es que queremos como tal estudiar la combustión, ya es un proceso aparte que todavía no lo podemos hacer con HyperWorks. Pero si queremos estudiar que a partir de esa combustión, cómo están repartiéndose los esfuerzos y hacer un diseño de un motor, pues tranquilamente podemos hacer un reemplazo, digamos, de esa combustión por un foco de calor y verificar cómo es que está transmitiéndose esa carga térmica en el motor, ¿sí? Rapidísimo, vamos con otras preguntas por acá. ¿Cuáles son las limitaciones o desventajas de SimLab? Bueno, como limitación o como desventaja, digamos que trabaja únicamente para modelos sólidos, ¿sí? Para modelos sólidos. Entonces, si yo quiero hacer un modelo, mallar un modelo de superficie, un modelo superficial, si yo quiero hacer un modelo superficial, no lo puedo hacer en SimLab ni en SimSolid. Tiene que ser en HyperMesh, ¿sí? Ok. ¿Qué tan eficiente es realizar una convergencia de mallado para optimización, primero de tiempo y obviamente gasto computacional? Pregunta Jesús Romero. A ver, si es que entiendo bien, me pregunta ¿qué tan eficiente es realizar una convergencia de mallado para optimización, primero de tiempo y obviamente gasto computacional? A ver, si es que es un proyecto serio para una tesis o un proyecto en el que pues necesitemos resultados adecuados, no es que necesitemos que sea eficiente, es que tiene que realizarse un estudio de la convergencia del mallado, ¿sí? Tiene que realizarse. Si es que es una tesis, yo no te pasaría una tesis si no tiene un estudio de convergencia de mallado, ¿sí? Entonces,
según mi criterio. Habrá otros profesionales con otros criterios, pero realmente a mí lo que me dice la convergencia de mallado es cómo está comportándose esa malla en función del fenómeno real. Entonces, para mí es imprescindible tener esa información, ¿sí? Rápidamente, ¿cuál es el gasto computacional de estos softwares con respecto de otros en el mercado? Ya contesté un poco esa pregunta hablando de SimSolid y hablando de que las simulaciones son mucho más rápidas. Con HyperMesh no podría decirte respecto a un software similar, pero sí hablamos de que con el poder computacional yo puedo lograr resultados de manera más rápida. Entonces, yo sí tengo claro que, por ejemplo, en nuestro laboratorio que utilizamos HyperMesh, nosotros estamos haciendo en un promedio de 12 días la simulación de un bus desde cero, y otros laboratorios con otros softwares no pueden bajar de 30 días ese tiempo. Entonces ahí podemos ya darnos una idea de cómo es que funciona HyperMesh y el poder computacional de nuestra herramienta. ¿Ok? TecnoSmart, no conozco ese software, Jesús. Se volvió a cortar el audio. A ver. Para simulaciones simples, medias, con una tarjeta de videojuegos. Estamos hablando un poco del hardware. Ahora yo siento que en estas nuevas versiones de software en general, digamos, pero del software de la suite, de la plataforma HyperWorks, cada vez son más optimizados los recursos que tenga nuestra tarjeta. Para aprender, para que ustedes aprendan con la computadora, con la laptop que tengan, les va a correr, yo les aseguro, les va a correr. Siempre es necesario que se tenga una tarjeta de video independiente, no la integrada, sí, es verdad. Por eso ya estamos entrando a la parte gaming. Pero si es que ustedes tienen una gaming por ahí, va a correr muy bien HyperWorks, va a correr súper bien. Ya para aplicaciones mucho más grandes, pues sí, tarjetas de video especiales, las cuadros, sí, es verdad. Pero para ustedes estamos hablando de aplicaciones de inicio y de proyectos de inicio, pues muy bien las computadoras de laptops que tengas. ¿Puedes darnos unos ejemplos que has aplicado a la realidad en tu empresa? Gracias, Marco. Sí, Marco, vamos a hablar de la aplicación en el próximo webinar, que entiendo yo, según conversábamos con Fernando, va a ser dentro de un mes. Entonces, ahí les voy a hacer un poco más evidente las aplicaciones en las que hemos incurrido, las que sean posibles, porque el 99% de nuestras aplicaciones tenemos contratos de confidencialidad con nuestros clientes, entonces no les podría mostrar el 100%, pero sí darles una idea de cómo estamos manejando el tema, ¿no? Perfecto, ya hablamos un poquito de la parte gráfica. ¿Cuál es la diferencia entre las herramientas que usted recomendó con respecto a ANSYS, considerando sus modalidades y herramientas? Pregunta Juan Daniel. Bueno, ANSYS es una empresa que tiene más años que Altair, está desde hace más tiempo. Siento que en el Ecuador está más difundida, pero tiene por ahí sus puntos de mejora, sus oportunidades de mejora. De nuevo, hablando de mi experiencia en la simulación de autobuses, nosotros pues le hemos bajado a la cuarta parte realmente al tiempo de simulación de un autobús. Y esto está documentado por clientes reales, que a mí me dicen, oiga, yo vengo donde ustedes porque ustedes se demoran menos. Por otro lado, se demoran mucho más. Entonces, realmente eso les deja ver a las claras que HyperWorks hace un uso eficiente del tiempo y un uso eficiente de los recursos. Y realmente cuando tú te pones a manejar HyperMesh, tú dices, ok, yo tengo el poder de esta malla, y tú puedes mover, borrar, dibujar. Realmente puedes, a tu gusto y a tu criterio, mallar. Y eso es lo interesante y lo chévere de HyperWorks, de HyperMesh. ¿Cuánta exactitud tiene la simulación con elementos finitos con Altair? Andrés Manrique, pues depende de cómo lo utilices, como todo software. Es igual que la exactitud en ANSYS. Si tú haces una mala malla, ANSYS te bota resultados que no son correctos. Si tú haces una mala malla en HyperMesh, HyperMesh te bota resultados que no son correctos. El secreto está en la malla, y ahí tenemos una ventaja con HyperMesh. Tenemos el control sobre la malla, y voy a insistir y ser muy insistente en esto. Tenemos el control sobre la malla. Entonces, con HyperMesh, mi malla, yo estoy seguro que siempre va a ser buena, perfecta, la mejor. Yo puedo mejorarle, siempre, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja, pero depende de cómo lo usemos, depende de cómo lo uses.
HyperWorks se trabaja de la misma manera que Inspire. HyperWorks tiene otra, Silvia, HyperWorks tiene otro flujo de trabajo que está enfocado más bien a los especialistas en CAE, ¿no? Pero es también muy fácil de aprender, muy interesante de observar y es muy intuitivo. Pero si es que estamos hablando de herramientas intuitivas, la que gana es Inspire. Realmente la que gana es Inspire. Inspire y SimSolid son herramientas súper intuitivas, ¿sí? Saludos, por favor, las preguntas en el chat. Perfecto. No sé, creo que y HyperWorks puede ser utilizado. Sí, miren. Acá en el chat les voy a anotar el nombre de la página de Facebook. El nombre de nuestra página en Facebook. ¿Sí? Si me permiten los organizadores, chicos. Permítanme anotarles, por favor, la página en Facebook. Para que nos busquen. Y por su atención por su asistencia a este webinar, ustedes van a tener la posibilidad de descargar HyperWorks de manera gratuita, siempre con sus cuentas de la universidad en la que estén estudiando, ¿no? Si ya salieron de la universidad, por favor mantengan esa cuenta, desempolven por ahí la clave, deben tenerla, no pierdan esa cuenta. Y con esa cuenta ustedes, yo les voy a poner en la página. Les voy a poner en la página. Aquí ya les puse Ingeniería Avanzada Ecuador. Búsquenos en Facebook, Ingeniería Avanzada Ecuador. Ahí les voy a poner un tutorial chiquito de cómo pueden ustedes descargarse HyperWorks para sus computadores. Y mucho más allá. Estoy preparando, de hecho, en estos momentos, varios cursos a través de videos tutoriales en los cuales ustedes puedan empezar a manejar, empezar a aprender. Vamos a empezar por lo más simple, por el CAD. Y vamos a empezar por lo más simple también, que es SimSolid e Inspire. Entonces, las tres herramientas estoy preparando material en español y en videos, narrados por mí, espero les guste mi voz, para que ustedes puedan ir iniciando en este mundo de las simulaciones con Altair, ¿sí? Y eso va a ser, digamos, la fase 1 del proyecto, ¿no? Va a ser la fase 1. La fase 1 es ver lo más simple y luego vamos a ir avanzando en complejidad, ¿sí? Vamos a ir avanzando en complejidad y pues lo interesante es que ustedes, exactamente, muchas gracias por compartir la dirección en Facebook. Lo interesante es que ustedes, por favor, nos den like y cuando nos hayan dado like, ahí van a poder descargarse este pequeño tutorial, este mini tutorial que estoy preparando para que se descarguen el programa y luego estas clases prácticas que estoy preparando para que ustedes aprendan. La idea es esa, pues que ustedes aprendan, que ustedes lo usen y que ustedes optimicen sus diseños, ¿sí? Bueno, he leído las preguntas, no sé si es que tengan alguna otra consulta, Jess, por ahí nuestros organizadores, y pues yo les agradezco realmente por su atención, ha sido un honor conversar con ustedes de nuevo. Estoy muy ligado a los grupos ASME a mí me enseñó muchísimo, estoy agradecido toda la vida y siempre que pueda ayudar a los chicos de ASME, pues estaremos ahí presentes. ASME me dio una experiencia enorme para lograr lo poquito que se ha hecho hasta ahora y la idea es pues retribuir eso tanto que me dio ASME y pues ayudarles a ustedes en lo que más me sea posible. Jess, tal vez algo que agregar de mi parte, pues muchísimas gracias por la atención.